Aventuras empresariales de John Brooks. ¿Sabes cómo empezó la compañía Xerox? ¿Cómo suben y bajan los precios de las acciones? ¿Qué es el uso de información privilegiada, insider trading? En la década de 1950, Ford Motors fracasó. ¿Lo sabías? ¿Conoces la estafa de General Electric? Si no sabías todo esto, lo aprenderás de este libro. Su autor, John Brooks, ha sido colaborador de The New Yorker durante mucho tiempo y ha escrito muchos libros sobre negocios y finanzas. Este libro se publicó por primera vez en 1969. Bill Gates ha dicho que, de todos los libros que ha leído hasta ahora, Business Adventures es el mejor libro sobre negocios. El éxito de Xerox. Xerox tuvo tanto éxito que copiar se convirtió en sinónimo de Xerox. Xerox adoptó plenamente las tendencias empresariales del siglo XIX. Una familia fundó esta empresa. Fue una pequeña inversión y enfrentó muchas dificultades al principio. La empresa recibió un nombre al estilo del griego clásico y luego dejó su huella en el mercado. Pero lo que distinguió a Xerox de otras fue su compromiso, su responsabilidad corporativa. En 1880, si un abogado o empresario necesitaba copias de un documento, su secretario escribía muchas copias a mano. Luego, en 1950, llegaron las máquinas de escribir y el papel carbón. Los empleados de oficina usaban papel carbón para hacer copias o las hacían con una máquina de escribir. En 1950, se lanzaron 3 copiadoras al mercado: Thermofax, Autostat y Kodak Verifax. Pero todas ellas tenían algún problema. Por ejemplo, Kodak Verifax producía copias húmedas que debían secarse antes de usarse y utilizaba un papel especial suministrado por la empresa. Entonces, Xerox Corporation logró un gran avance en el mundo de las copiadoras al crear la mejor y más confiable máquina de su tiempo. Esta máquina producía copias secas, permanentes y de buena calidad a través del proceso de xerografía y además utilizando papel común. En 1966, las ventas de Xerox Corporation alcanzaron hasta $500 millones. Xerox Corp se llamaba anteriormente The Haloid Company. Se fundó en Rochester, Nueva York. En 1906, Haloid solo fabricaba papel fotográfico, como otras empresas en Rochester. Haloid también funcionaba gracias a Eastman Kodak, pero la compañía Haloid había sobrevivido a la época de la depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la competencia había aumentado significativamente, al igual que los costos laborales. Haloid ahora quería fabricar algunos productos nuevos. Chester Carlson, un inventor de 32 años de Queens, trabajaba en el departamento de patentes de una empresa de electrónica. Chester intentaba hacer una copiadora de oficina en su tiempo libre, y en 1938 lo logró. Esta máquina emitía mucho humo y olor al usarse, pero copiaba texto de un papel a otro. Chester llamó a este proceso electrografía, que utilizaba luz, calor y carga electrostática. Chester llevó su invento por todas partes durante 5 años. Fue a todas las empresas que fabricaban equipos de oficina. Finalmente, en 1944, logró convencer al Battelle Memorial Institute. Chester se había enriquecido al licenciar su invento a cambio de regalías. Joseph Wilson, el presidente de Haloid Company, vio el potencial de esta copiadora. Haloid adquirió los derechos de patente completos del trabajo de Chester Carlson. La empresa también había cubierto el proyecto de desarrollo de las máquinas. A Haloid le llevó más de 10 años desarrollar esta copiadora, y la empresa gastó $75 millones en ella. Wilson y otros ejecutivos de la empresa habían invertido en la compañía como compensación. Algunos habían puesto sus ahorros personales y algunos incluso habían hipotecado sus casas. En 1958, Haloid Company cambió su nombre a Haloid Xerox. Este nombre era algo parecido a Kodak de Eastman, pero la marca comercial Xerox también se hizo muy popular. Antes del lanzamiento de la copiadora, había mucha tensión y nerviosismo en la empresa, pero en 1960, Xerox finalmente despegó. La copiadora de Xerox se convirtió en una enorme historia de éxito. Los precios de las acciones de la compañía se dispararon y quien invirtió en esta empresa se hizo rico. En 1961, Haloid Xerox se convirtió en Xerox Corporation.
La empresa tuvo que tomar derechos de la palabra Xerox porque ahora esta palabra se estaba usando ampliamente en el lenguaje común. Su inventor, Chester Carlson, ocupó el puesto 66 en la lista de los más ricos de Fortune. Los ejecutivos de la compañía recuperaron 1000 veces lo que habían invertido en la empresa. El papel más importante en el éxito de Xerox lo jugó su propósito, que los ejecutivos llamaron el espíritu Xerox, porque la empresa entendió su responsabilidad hacia sus clientes, empleados y accionistas. Pero incluso más que eso, había un sentimiento de responsabilidad social dentro de Xerox. De 1965 a 1966, Xerox donó casi $4 millones a diferentes organizaciones benéficas y universidades. Joseph Wilson es una persona muy humilde y de voz suave que cree en el servicio comunitario, además de dirigir la empresa. A veces, los accionistas se quejaban de que la empresa estaba dando su dinero a organizaciones benéficas. No solo eso, Xerox fue a menudo criticada por tomar una postura sobre temas sociales. Pero Joseph Wilson dice, la educación universitaria, el empleo de negros y los derechos civiles son nuestros problemas. Espero que continuemos mostrando coraje en aquellos temas que consideramos correctos, incluso si la gente critica en una cantidad razonable de tiempo. El fraude de información privilegiada en Texas Gulf Sulphur. El fraude de Texas Gulf Sulphur es un caso clásico de uso de información privilegiada. Los ejecutivos de la compañía comenzaron a comprar acciones de Texas Gulf tan pronto como se descubrió un importante yacimiento mineral. No solo eso, también alentaron a sus amigos y familiares a invertir en él. Después de que la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, presentara un caso, el asunto se volvió bastante controvertido. Texas Gulf, una empresa con sede en Nueva York, estaba en busca de otras fuentes minerales debido al bajo valor de mercado del azufre. Luego, en Ontario, Canadá, la compañía obtuvo la propiedad de un terreno minero y comenzó a excavar allí. Kidd 55 era un área minera popular donde se consideraba un importante yacimiento de oro. Richard Clayton, un ingeniero de Texas Gulf, fue la primera persona en inspeccionar esta área. Llegó allí con su equipo para realizar el primer pozo de prueba. El geólogo de la compañía, Kenneth Dark, también estaba con el equipo. Estas personas excavaron 150 pies de profundidad en 3 días. Dark estudió el núcleo del yacimiento mineral e inmediatamente llamó al geólogo jefe Walter Holick. Holick llamó a su superior, el vicepresidente de la compañía, Richard Mollison, quien luego llamó a su jefe, Charles Fogerty, un vicepresidente ejecutivo y el número 2 en la compañía. Al día siguiente, Fogerty, Mollison y Holick visitaron el sitio en Canadá. Era noviembre y nevaba mucho. Los geólogos Holick y Dark continuaron excavando. Después de excavar 600 pies, encontraron algo de contenido de cobre y zinc en el núcleo de perforación. La mayoría de los minerales fluyen como vetas dentro del suelo, y si hay un pequeño depósito mineral en alguna parte, hay una alta probabilidad de encontrar más dentro del suelo. Luego viene la pregunta de cuánto depósito mineral puede haber en ese lugar. Así que los ingenieros de Texas Gulf crearon patrones de varios pozos desde el primer pozo. Estos pozos golpearon el mineral en diferentes ángulos que llenaron el ancho de la veta. Mientras todo esto sucedía, los supervisores ya estaban planeando sus movimientos. Curiosamente, el 12 de noviembre, Fogerty compró 300 acciones de Texas Gulf. Añadió 1.400 más después de unos días. Clayton también compró 200 acciones el día 15 y Mollison compró 100 acciones. La esposa de Holick también compró 50 acciones el día 29 y agregó otras 100 el día 10. Llegó la primavera, pero la actividad de perforación de Texas Gulf seguía en curso. El equipo sintió que el primer pozo no era muy profundo. Los depósitos de zinc, cobre y plata mostraban importantes yacimientos minerales desde el tercer y cuarto pozo. En este punto, los círculos mineros canadienses comenzaron a dudar de este descubrimiento. Los periódicos canadienses comenzaron a publicar informes sobre la actividad de Texas Gulf. The Toronto Daily Star escribió: la palabra mágica en cada esquina y en cada barbería es Texas Gulf.
Esta noticia llegó pronto a la Casa Blanca. El 10 de abril, el presidente Stevens se preocupó mucho. Llamó a un consejo de sus asociados de confianza. Thomas Lamont, un miembro senior de la Junta de Texas Gulf y socio de JP Morgan, estaba allí. Lamont le dijo al presidente que hasta que este frenesí esté en la prensa canadiense, podría ser capaz de vivir con ellos. Pero Lamont se equivocó. A la mañana siguiente, las historias sobre Texas Gulf se imprimieron en The Times y en The Herald Tribune. The Herald incluso imprimió la noticia en la página principal diciendo: el mayor hallazgo de mineral desde que se descubrió oro hace más de 60 años en Canadá, y los precios de las acciones de Texas Gulf se dispararon en Wall Street. Los oficiales en la sede de Texas Gulf emitieron un comunicado de prensa. El presidente Stevens también estuvo presente en este comunicado de prensa, junto con el número 2 de Texas Gulf, Fogerty. El secretario de la compañía, David Crawford, escribió: la compañía Texas Gulf ha encontrado un gran yacimiento de zinc, cobre y plata. Se han realizado 7 pozos de perforación y el cuerpo de mineral tiene 800 pies de largo, 300 pies de ancho y más de 800 pies de profundidad. Este es un descubrimiento importante. Los datos preliminares indican que hay más de 25 millones de toneladas de mineral dentro del suelo. Y el mismo día en Nueva York, los ingenieros de la compañía Clayton y el secretario Crawford llamaban a sus corredores para comprar acciones de Texas Gulf. Clayton compró 200 acciones, mientras que Crawford ordenó 300. Esa misma noche, Crawford llamó a su corredor nuevamente y duplicó su pedido. El juicio de Texas Gulf comenzó en abril de 2000. La SEC, Comisión de Bolsa y Valores, presentó un caso sólido y apeló ante el tribunal. Los juicios y las audiencias se prolongaron durante mucho tiempo y finalmente en 1968 la SEC ganó el caso. La mayoría de los ejecutivos de la compañía fueron declarados culpables. El fraude de Texas Gulf se había convertido en una gran lección en el mundo corporativo. Hoy en día, el uso de información privilegiada se considera un delito grave. El fraude de colusión en General Electric GE. General Electric, una de las 5 principales empresas de Estados Unidos, tenía 300.000 empleados y ventas anuales de $4.000 millones. Su sede estaba en Lexington Avenue, Nueva York. En 1960, GE estuvo involucrada en una importante estafa. La compañía enfrentaba un caso por violar la ley Sherman. Hubo un total de 29 empresas involucradas y GE fue la más grande entre ellas, acusada de sobrevaloración. El gobierno compró equipos grandes y caros para servicios públicos como transformadores y generadores. Por ejemplo, un generador de turbina de 500.000 vatios que convierte el vapor en electricidad costaba $16 millones. GE, junto con Westinghouse y otras compañías, inflaron los precios de los equipos electrónicos. Algunos productos fueron sobrevalorados hasta en $4 millones. Esta estafa duró de 1956 a 10. Los ejecutivos disfrutaron del dinero de los contribuyentes. También se descubrió que los ejecutivos usaban números en clave para las empresas en sus reuniones secretas. Se llamaban entre sí desde cabinas públicas y sus casas para evitar ser atrapados, pero un empleado los expuso a todos y se convirtió en testigo del Estado. La División Antimonopolio del Departamento de Justicia investigó este caso y al ser declarada culpable, GE tuvo que pagar una multa de $500,000. Se presentaron cargos contra 11 ejecutivos de la compañía y 3 de ellos recibieron penas de cárcel. La mayor controversia fue que todos los ejecutivos de alto rango de GE y Westinghouse escaparon limpios. Los presidentes y presidentes de la junta directiva de ambas compañías afirmaron que no tenían conocimiento de ello. Pero el juez Gainey dijo: sería muy ingenuo creer que estas violaciones de la ley son completamente desconocidas para ellos. Estoy convencido de que el personal estaba dividido entre la conciencia y las recompensas de la promoción, la seguridad cómoda y los grandes salarios. Los ejecutivos condenados pagaron la multa y cumplieron condena de cárcel. El negocio de GE continuó como de costumbre. Se incurrieron en las pérdidas esperadas, pero el dinero extra tomado del público en general nunca fue devuelto. La fluctuación,
El pequeño crash de 1962, una gran historia famosa de Wall Street, involucra al legendario fundador JP Morgan y a un joven corredor. Sucedió que el joven corredor fue a preguntarle a JP Morgan qué pasaría después en el mercado de valores, a lo que Morgan respondió: fluctuará. Y tal como dijo, sucedió. Las tasas del mercado de valores han estado subiendo y bajando desde que se estableció la primera bolsa de valores del mundo en 1962. En mayo de 1962, hubo una fluctuación histórica en la Bolsa de Valores de Nueva York, cuando el mercado colapsó durante 3 días. El historiador Joseph de la Vega creía que los traders son muy inteligentes al inventar razones que causan fluctuaciones repentinas en los precios de las acciones. Proporcionan gráficos, análisis y explicaciones en las noticias de antemano, pero el comportamiento del mercado de valores también depende mucho del estado de ánimo de los inversores. El crash de 1962 comenzó el lunes 28 de mayo, cuando el Dow Jones informó que las principales acciones industriales disminuirían. Para el almuerzo, la histeria masiva comenzó a extenderse. En aquellos días no había grandes monitores en la NYSE para mostrar los precios de las acciones, sino que se utilizaban boletos o cintas impresas. Pero estas máquinas tenían un problema: no podían actualizar las fluctuaciones rápidas. Los informes de la cinta llegaban con 30 minutos de retraso a las 11 a.m. Debido a este retraso, la actividad de venta de los inversores aumentó repentinamente. La gente comenzó a reunirse en la oficina de Merrill Lynch para liquidar sus acciones. Debido a la ubicación central del banco, los pequeños traders de valores y los inversores individuales siempre venían aquí para invertir en acciones. Y un retraso de 30 minutos importaba mucho. A las 2 p.m. la cinta ya llevaba 1 hora de retraso y no había forma de solucionar este daño. Los corredores estaban ocupados atendiendo llamadas de clientes, tratando de mantenerlos tranquilos y apelando a ellos para que mantuvieran sus acciones, pero muchas personas no estaban dispuestas a escuchar. Un cliente de Río de Janeiro envió un telegrama diciendo: «Por favor, venda todo en mi cuenta», y Merrill Lynch no tuvo más remedio que hacerlo. Debido a los retrasos de la cinta, los corredores solo podían decir a los clientes cuánto obtendrían de la venta. La gente se gritaba entre sí en la oficina de Merrill Lynch, queriendo informes detallados de las transacciones. Fue simplemente un caso de todas las acciones disminuyendo rápidamente en un enorme volumen. Había miedo y ansiedad entre los vendedores. El declive de las acciones blue chip estaba haciendo que el mercado bajara. Los precios de las acciones de AT&T, IBM y Standard Oil estaban cayendo, extendiendo un pánico extraño entre los inversores. Los corredores se esforzaban al máximo para mantener la situación bajo control. Un corredor recuerdo sentirme exhausto. El día de cualquier crisis terminas caminando por la oficina de 10 a 12 millas. Cuando sonó la campana de cierre a las 3:30, todos en la oficina comenzaron a vitorear. No estábamos vitoreando porque el mercado estaba a la baja, sino porque el día había terminado. Ese día se registraron pérdidas de hasta $20 millones en acciones. El efecto del crash de la Bolsa de Valores de Nueva York llegó a Bruselas, Londres y Zúrich, y fueron los fuertes fondos mutuos los que calmaron la situación. Los inversores de fondos mutuos no podían liquidar sus acciones tan fácilmente. Según las reglas, primero tenían que vender algunas acciones. Los precios de las acciones estaban bajos el lunes por la tarde, pero para el martes la situación comenzó a mejorar y para el jueves el ciclo de fluctuación se detuvo. El promedio del Dow Jones era de 940 puntos, pero para el lunes por la mañana los precios habían subido ligeramente. Finalmente, fueron los fondos mutuos los que estabilizaron el mercado, porque tales inversiones se consideran conservadoras. Los propietarios de fondos mutuos tuvieron que vender sus acciones, pero también habían comprado más acciones durante el pico del crash. Demócratas y republicanos aprobaron algunas leyes más para que el mercado de valores pudiera ser regulado. Aunque tales crashes no se pueden evitar en la bolsa de valores, el historiador de la Vega dijo: «Es una tontería pensar que puedes retirarte de la bolsa después de haber probado la dulzura de la miel». El destino del Edsel.
Una historia cautelar. En 1957, Ford Motor Company presentó el coche Edsel, pero resultó ser un gran fracaso. Time Magazine dijo que el Edsel fue un caso clásico del coche equivocado, para el mercado equivocado en el momento equivocado. 1955 fue el año del boom automotriz. US General Motors vendió más de 7 millones de coches, con una acción común de alrededor de 3. Ford quería crear un nuevo modelo de precio medio en aquellos días. Los coches americanos eran largos, anchos, con motores potentes, algunos gadgets y un exterior de color cromo. Ford promocionó su coche Edsel con mucha promoción y publicidad porque estaban seguros de que su nuevo coche dejaría su huella en el mercado. Se esperaba que se vendieran hasta 200,000 unidades en el primer año de lanzamiento, pero eso no sucedió. 2 años después, solo se vendieron 10,094 Edsel, y la mayoría fueron comprados por los propios ejecutivos, concesionarios y vendedores de Ford. La compañía incurrió en una pérdida de casi $350 millones con Edsel, y Ford detuvo la producción del coche. Pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo pudo una empresa tan grande cometer tal error? En 1948, Ford solo tenía un coche de precio medio, que era Mercury. Las personas con ingresos bajos compraban Chevrolet, Plymouth y Fords, pero tan pronto como su ingreso anual alcanzaba los $15,000, compraban un coche de precio medio. Aquellos que tenían Fords de bajo precio no compraban el Mercury de precio medio. En cambio, la gente compraba Pontiac o Buick a cambio de sus Fords. El ex vicepresidente dijo: «Hemos estado cultivando clientes para General Motors». Se suponía que el nombre y el diseño de Edsel estaban de acuerdo con la moda popular y convencional de esa época, pero en lugar de eso, el nombre Edsel se le dio en honor al único hijo de Henry Ford. Y en lugar del diseño de coche de esa época, Ford experimentó. Roy Brown, a cargo del diseño de Edsel, dijo: «Nuestro objetivo era crear un coche tan único que destacara entre los diseños de los coches del siglo XIX». El día del lanzamiento de Edsel, su gerente de división, Richard Kraft, dijo que el diseño de Edsel era diferente de los demás y que el coche podía identificarse desde el frente, la parte trasera y los lados, y su interior era el epítome de la era de los botones pulsadores. El Edsel podría haberlo hecho bien si se hubiera lanzado unos años más tarde, cuando surgió la tendencia de los coches compactos pequeños y menos potentes. Según Time Magazine, Edsel fue un ejemplo perfecto de las limitaciones de la investigación de mercado, con sus entrevistas en profundidad y el galimatías motivacional. En general, los diseñadores de Edsel crearon un producto que ellos querían, no lo que el público quería. Y además de eso, muchos de estos coches eran defectuosos. Una vez, un hombre fue al río Hudson y había ordenado un double shot, que el salpicadero de su nuevo Edsel se incendió. Y muchas otras personas también se quejaron del coche, como fugas de aceite, capós pegajosos, accesorios defectuosos, chapa inferior y pintura deficiente. Pero el fracaso de Edsel no supuso mucha diferencia para la compañía, porque sus otros modelos como Falcon, Comet y Mustang tuvieron una buena crítica en el mercado. Ford compensó rápidamente todas sus pérdidas. Aunque los precios de las acciones de la compañía cayeron, todo estuvo bien después de 2 años. Los ejecutivos y creadores de Edsel permanecieron en la compañía, pero otros trabajadores de cuello blanco fueron despedidos continuamente de 1957 a 1958. Muchos otros también sufrieron muchas pérdidas. Muchos concesionarios se declararon en bancarrota. Conclusión: en este resumen del libro te hemos hablado sobre las fluctuaciones y el crash del mercado de valores de 1962. Las fluctuaciones en el mercado son creadas por la actividad de compra y venta de los traders. Evitar un crash del mercado de valores es casi imposible, porque mientras haya personas que asumen riesgos y jugadores en el mercado de valores, esto continuará. Sin embargo, la regulación gubernamental también es importante para proteger el interés público. ¿Has aprendido sobre Ford Motor y su producto fallido Edsel? Es esencial en cualquier negocio entender que debes hacer el producto que el mercado quiere.
Los empresarios no pueden imponer sus elecciones a los clientes. También has aprendido sobre el fraude de uso de información privilegiada de Texas Gulf Sulphur. Aquí también te hemos hablado sobre el fraude de sobrevaloración de General Electric. El uso de información privilegiada y la fijación de precios son ambos delitos corporativos graves. Finalmente, te hemos contado la historia de éxito de Xerox. Más que un producto ganador, Xerox debe su éxito a su sentido de la responsabilidad social. Xerox tiene un propósito que es más grande que su sentido de las ganancias y el interés individual. Y por eso el camino hacia el éxito a largo plazo de la compañía continúa hoy.